Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño pueblo estadounidense, en el corazón de una escuela reconocida por su rigor académico, un incidente marcaría para siempre a estudiantes y profesores. La señora Henderson, una profesora estricta conocida por sus comentarios sarcásticos y sus prejuicios mal disimulados, se creía invulnerable a cualquier cuestionamiento. Entre sus alumnos se encontraba Ethan Johnson, un adolescente negro de 15 años, tranquilo, educado y apasionado. Poca gente sabía que en casa pasaba horas tocando el piano que había heredado de su abuelo, un ex músico de jazz. Una mañana, durante la clase, la señora Henderson, exasperada por la silenciosa confianza de Ethan, decidió humillarlo delante de toda la clase. Al ver el piano al fondo del aula de música, dijo con una sonrisa burlona: «Ya que pareces creerte especial, muéstranos lo que puedes hacer. Toca algo y riamos un rato». Las risas burlonas de algunos estudiantes resonaron, creando una atmósfera pesada e injusta. Ethan sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo en su interior le gritaba que se callara, que no cayera en la trampa. Pero en el fondo, sabía que tenía un arma que su maestro ni siquiera había imaginado, su talento. Cuando sus dedos tocaron las teclas de marfil, el silencio se apoderó del aula. Una poderosa melodía, a la vez suave y cautivadora, se elevó. Las notas parecían contar una historia, una de dolor, resiliencia y dignidad ante la humillación. La burla se desvaneció, reemplazada por el asombro y luego por la admiración. La señora Henderson se quedó paralizada, sintiendo que la vergüenza la invadía. Lo que pretendía burlarse se había convertido en una clase magistral. Ethan no solo había tocado el piano. Había silenciado la injusticia con la belleza de su arte. Ethan Johnson caminaba tranquilamente por el luminoso pasillo de su instituto. Las paredes estaban decoradas con trofeos deportivos y fotos de exalumnos prestigiosos. Allí, todo irradiaba orgullo y excelencia. Pero para él, cada día tenía un sabor amargo, lo juzgaban no solo por sus notas o disciplina, sino también por el color de su piel. A los 15 años, Ethan ya había aprendido a mantener un perfil bajo y a evitar los conflictos. Sin embargo, bajo su timidez se escondía una pasión devoradora, la música. El viejo piano de su abuelo, instalado en la sala familiar, era su refugio. Allí pasaba horas componiendo, improvisando, transformando sus emociones en melodías. Pero en la escuela, se guardó este secreto por miedo al ridículo. La señora Henderson, su profesora de literatura, representaba todo lo que él temía. Alta, elegante, con gafas cuadradas que acentuaban la dureza de su mirada, siempre hablaba con autoridad. Pero lo que más le pesaba eran sus insinuaciones. Cada comentario parecía contener un dejo de desprecio, sobre todo hacia él. Esa mañana, al entrar al aula, Ethan sintió de inmediato que algo andaba mal. El aire estaba denso y los susurros de los demás estudiantes resonaban tras él. Ocupó su lugar en su escritorio del fondo, sacando sus cuadernos en silencio. La señora Henderson entró con su habitual paso seguro. Tras unas palabras frías sobre la lección del día, recorrió con la mirada el aula. Entonces, sus ojos se posaron en él. «Ethan, pareces distraído últimamente. Quizás crees que no tienes nada que aprender aquí», dijo con voz aguda. La clase estalló en risas ahogadas. Ethan bajó la mirada, apretando el bolígrafo con fuerza. Deseó poder desaparecer. La señora Henderson esbozó una sonrisa satisfecha, pero había un brillo cruel en sus ojos, como si buscara infligir más humillación. Al fondo de la sala había un piano vertical, que rara vez se usaba en la clase de literatura. Su mirada se detuvo en él y una idea cruzó por su mente. Se acercó a Ethan y con voz melosa pero irónica, declaró: «¿Quieres demostrar que eres tan especial? Muy bien. Entonces ve al piano. Muéstranos tu talento, a ver si estás a la altura de tu silenciosa arrogancia». La clase estalló en carcajadas otra vez. Ethan sintió que le ardían las orejas. Nunca había estado tan asustado, pero algo en su interior se negaba a huir esta vez.
Se levantó lentamente. Sus pasos resonaron en el silencio burlón de sus compañeros. Al llegar al instrumento, colocó sus manos temblorosas sobre las teclas frías. Y de repente, todo cambió. La sala se llenó de una tensión inquietante. Algunos estudiantes seguían riéndose disimuladamente, susurrando chistes entre ellos, convencidos de que Ethan estaba a punto de hacer el ridículo. Otros, más curiosos, se inclinaron hacia adelante, ansiosos por ver qué pasaba. La señora Henderson, de pie junto a su escritorio, se cruzó de brazos con una sonrisa triunfante. Para ella, este momento era solo una farsa, una forma de recordarles a todos quién tenía el poder en el aula. Ethan, el chico reservado y callado, estaba a punto de ser silenciado de una vez por todas. Ethan, mientras tanto, sentía que su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se oiría en toda la sala. Sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado. Cerró los ojos unos segundos, intentando ignorar las risas, las miradas e incluso el suspiro de satisfacción de su profesor. Un pensamiento cruzó por su mente: el abuelo habría sonreído. Me habría dicho que jugara como si estuviera solo en la sala, como si nadie pudiera alcanzarme. Entonces respiró hondo. Sus dedos presionaron la primera tecla. Un sonido claro y profundo resonó en la habitación. La risa se apagó al instante. Entonces, una segunda nota, seguida de una tercera, dio inicio a una melodía suave y melancólica. Ethan se dejó guiar por su instinto, por todo el dolor, el silencio y los sueños que había acumulado. Las teclas del piano se convirtieron en sus confidentes. La sala, habitualmente ruidosa, se sumió en un extraño silencio. Cada nota llenaba el aire con una intensidad inesperada. Los estudiantes, al principio burlones, ahora estaban paralizados, con la mirada fija en él. La propia señora Henderson sintió que su sonrisa se desvanecía. Lo que había creído una humillación pública se estaba convirtiendo poco a poco en una revelación. La melodía creció, como una ola invisible. Ethan tocaba no solo con los dedos, sino con el corazón. Con los ojos cerrados, ya no oía el aula. Oía a su abuelo, su pasado y, sobre todo, esa fuerza interior que se negaba a ser aplastada. Cuando finalmente abrió los ojos, vio algo que nunca había visto antes: una habitación entera colgando de sus manos, incapaz de pronunciar una sola palabra. Ethan acababa de convertir la trampa en un triunfo. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire, un silencio denso, casi sagrado, reinó en la sala. Nadie se atrevió a moverse. Incluso los más habladores, aquellos que se habían burlado de él minutos antes, parecían haber perdido repentinamente la voz. Ethan permaneció sentado unos segundos, con las manos aún sobre el teclado. Respiraba aceleradamente, el corazón le latía con fuerza, pero su mirada permanecía serena. Había jugado con todo lo que llevaba dentro: su miedo, su dignidad, su valentía. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de sus compañeros. Algunos parecían avergonzados, otros fascinados. Una chica de la primera fila incluso tenía lágrimas en los ojos, conmovida por la intensidad de la melodía. Finalmente, su mirada se posó en la señora Henderson. La maestra, que hasta entonces irradiaba confianza, parecía paralizada. Sus brazos cruzados se habían deslizado a los costados, y su rostro, habitualmente tan severo, mostraba una expresión de preocupación. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Ethan, sin decir palabra, se levantó del banco del piano y regresó lentamente a su asiento. Sus pasos resonaron en la silenciosa sala, pero esta vez no era vergüenza lo que los acompañaba, sino orgullo. Un estudiante al fondo, sin poder contenerse, aplaudió tímidamente. Luego otro. Y de repente, toda la clase estalló en aplausos. El sonido resonó como una ola, rompiendo el pesado silencio y llenando la sala de una nueva energía. La señora Henderson, aún inmóvil, parecía atrapada por su propia actuación. Había querido ridiculizar a Ethan, pero ahora era ella quien soportaba el peso del ridículo. Ethan, sentado a su mesa, bajó la mirada con humildad.
No había buscado nada más que defenderse. Pero, sin querer, acababa de darle a su clase una lección que ni los libros ni los discursos habrían podido transmitir. Y en el silencio interior de la señora Henderson, una pregunta comenzó a germinar: ¿y si este chico valiera mucho más de lo que pensaba? Cuando sonó el timbre, rompiendo por fin la atmósfera pesada del aula, los alumnos salieron con una energía inusual. Pero no era la típica emoción del recreo, era una mezcla de curiosidad, respeto y murmullos silenciosos. En el pasillo, las conversaciones ya no giraban en torno a exámenes ni a partidos de baloncesto. Todos hablaban de lo mismo: el momento en que Ethan silenció a toda la clase con su piano. No sabía que tocaba así, le susurró una niña a su vecina. Fue increíble. Se me puso la piel de gallina. Otro añadido. La señora Henderson quería humillarlo, pero fue ella la que cayó en la trampa, dijo un niño riendo. Ethan caminaba entre ellos, con sus cuadernos apretados contra el pecho. Por primera vez, no sentía el peso de sus burlas, sino el de sus miradas de admiración. Era extraño, casi irreal. Él, que siempre había buscado pasar desapercibido, de repente era el centro de atención. Pero no se dejó embriagar por este repentino reconocimiento. Su paso se mantuvo humilde, con la cabeza ligeramente inclinada. Lo que le importaba no era la gloria, sino haber mantenido su posición con dignidad. En la sala, ahora vacía, la señora Henderson permaneció sola, paralizada tras su escritorio. Había visto a sus alumnos aplaudir a Ethan, había oído sus murmullos de admiración, y cada segundo que pasaba acentuaba su humillación. Se sintió traicionada por su propio plan. Quería recordarle a la clase que la autoridad le pertenecía. Pero lo que había provocado fue su propia pérdida de credibilidad. Se sentó, agarró sus gafas entre sus dedos, mientras sus pensamientos daban vueltas. ¿Cómo pudo un niño, ese niño, burlarse de mí de esa manera? Pensó, con el rostro tenso. Pero en lo más profundo de su mente, una voz más tranquila susurró: ¿y si el problema está en ti? Mientras tanto, en el patio, Ethan estaba sentado solo en un banco. Algunos compañeros se le acercaron tímidamente. Ethan, lo que tocaste fue increíble. Deberías actuar en un concierto. Él respondió con una sonrisa modesta, agradeciéndole con un simple gesto de la cabeza. Su mundo acababa de dar un vuelco, pero sabía que era solo el principio. Porque lo que había sucedido en esa habitación iba mucho más allá de una simple humillación. Fue una chispa, y Ethan presentía que esta chispa crecería, mucho más de lo que hubiera imaginado. Después de clase, Ethan salió de la escuela con paso pausado, con la mochila colgando sobre el hombro. La luz dorada del atardecer envolvía el pequeño pueblo, pero aún tenía en la mente los aplausos, las miradas de sus compañeros, y, sobre todo, el rostro paralizado de la señora Henderson. Al cruzar la puerta de la casa familiar, lo recibió el aroma del guiso que preparaba su madre. La señora Johnson, enfermera de profesión, era una mujer amable pero firme, de mirada radiante y sonrisa reconfortante. Inmediatamente notó la extraña expresión en el rostro de su hijo. Ethan, ¿qué pasó hoy? ¿Te ves diferente? Dejó su bolso y se sentó a la mesa. Sus dedos tamborileaban mecánicamente sobre la superficie de madera, como si aún buscaran las teclas de un piano invisible. Mamá, hoy, la señora Henderson me hizo actuar frente a toda la clase. Quería burlarse de mí. Pero, cuando empecé a actuar, todo cambió. La señora Johnson lo miró atentamente. Ella preguntó suavemente. Todos guardaron silencio. Incluso ella. Y entonces, aplaudieron. Fuertemente. Como si yo fuera otra persona. Una tierna sonrisa iluminó el rostro de su madre. Puso su mano sobre la de ella. Ya ves, hijo mío, la música es tu lenguaje. No necesitas gritar ni pelear para demostrar tu valía. Tocas y los corazones se abren. En ese momento, su mirada se posó en el viejo piano de la sala, un instrumento de madera oscura, desgastado por el paso del tiempo.
Era la herencia de su abuelo, James Johnson, un ex músico de jazz que dejó huella en los clubes de la ciudad en los años 60. Ethan se levantó y se acercó al piano. Acarició suavemente la madera pulida, como para reconectar con su abuelo fallecido. Se sentó, abrió la tapa y dejó que sus dedos recorrieran las teclas. Una melodía familiar llenó la habitación, la que su abuelo le había enseñado cuando aún era niño. La señora Johnson, de pie en la puerta, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todavía veía a su padre tocando esa misma canción a altas horas de la noche, consolando a la familia después de días difíciles. Y ahora, era Ethan quien la devolvía a la vida, con la misma sensibilidad y fuerza. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, murmuró, su voz temblando por la emoción. Ethan se detuvo por un momento y la miró. Mamá, creo que esta es la primera vez que siento que mi música realmente cumple una función. Ella se acercó y puso una mano sobre su hombro. Esto es solo el comienzo, hijo mío. No debes ocultar este talento. Está destinado a brillar. Ethan asintió pensativo. Sí, algo había cambiado. Ya no era solo un secreto, un refugio. Su música se había convertido en un arma suave, pero poderosa. Y, en el fondo, sabía que pronto ella cambiaría mucho más que solo un aula. El ambiente en la sala de profesores era relajado esa noche. Algunos profesores charlaban mientras tomaban café, otros corregían trabajos distraídamente. Pero cuando la señora Henderson entró por la puerta, sus compañeros notaron de inmediato la tensión en su rostro. De repente, dejó sus libros sobre la mesa, se sentó sin decir palabra y se cruzó de brazos. Sus labios y cejas fruncidos lo decían todo. ¿Está todo bien, Margaret? Preguntó el señor Lewis, el profesor de ciencias, levantando una ceja. Ella miró hacia otro lado. Está bien. Ella respondió secamente. Pero su voz temblaba ligeramente. Desde el incidente de esa mañana, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Ethan al piano. Lo que había creído que sería una simple humillación le había salido fatal. Toda la clase había aplaudido al mismo estudiante al que ella pretendía menospreciar. Peor aún, algunos de los estudiantes que conocía influyentes ya estaban divulgando la historia por los pasillos. Aún podía oír sus risas, pero esta vez no iban dirigidas a Ethan. Iban dirigidas a ella. La señora Henderson sacó sus gafas y las limpió nerviosamente, intentando recuperar la compostura. Pero sus pensamientos daban vueltas. Si esto sigue así, mi autoridad se derrumbará. Ya no me tomarán en serio. ¿Cómo pude dejarme engañar por este chico? Otra profesora, la señora Carter, notó su agitación. Escuché a unos estudiantes hablar de un momento increíble en la clase de literatura, ¿sobre un piano? ¿Es cierto? Ella preguntó con curiosidad. La señora Henderson apretó los dientes. Son solo exageraciones de adolescentes, dijo con tono seco. Pero por dentro, ardía. Sabía que no exageraba. Ethan había cautivado a toda la clase, y ella era una espectadora impotente. Entonces un pensamiento oscuro se coló en su mente: si lo dejo ir, se convertirá en un símbolo, y me verán como el malo. Tengo que encontrar la manera de recuperar el control. Esa noche, al llegar a casa, se acomodó en su sillón, con las luces apagadas. El silencio era casi sofocante. Sabía que se enfrentaba a una disyuntiva: reconocer el talento de Ethan y transformar esta humillación en una lección de humildad, o hundirse aún más en su orgullo e intentar aplastarlo aún más. Y desafortunadamente para ella, y para Ethan, su orgullo herido pudo más que ella. Unos días después, la administración del colegio anunció una asamblea general en el auditorio principal. Se invitó a todos los alumnos y profesores. Fue una oportunidad para presentar los proyectos artísticos y deportivos del colegio, pero también para reforzar la disciplina y el sentido de unidad. Tras bambalinas, la señora Henderson vio este evento como una oportunidad perfecta. Aún sentía la amargura de la humillación que Ethan le infligió y se negó a permitir que su autoridad se derrumbara. Ella estaba pensando: delante de toda la escuela, lo voy a poner a prueba.
Esta vez, no podrá salirse con la suya. Y si falla, volverá a ser el chico tímido que todos habían olvidado. El día de la asamblea, el auditorio rebosaba de entusiasmo. Las gradas estaban abarrotadas, las voces resonaban y el escenario brillaba bajo los focos. Los estudiantes se turnaban para presentar proyectos, discursos y demostraciones deportivas. El ambiente era alegre, acentuado por aplausos entusiastas. Luego llegó el momento en que la señora Henderson, subiendo al escenario con su expresión severa, tomó el micrófono. Damas y caballeros, queridos estudiantes, hoy celebramos el talento y la disciplina. Y, de hecho, uno de sus compañeros ha demostrado recientemente mucho potencial. Los murmullos resonaron por la sala. Muchos adivinaron de quién hablaba. Todas las miradas se dirigieron de inmediato a Ethan, sentado en la tercera fila. El corazón le dio un vuelco. Ethan Johnson, llamó la señora Henderson con una voz clara, casi teatral, ven y demuéstranos lo que sabes hacer. Todo el mundo habla de tu talento al piano. Pues demuéstralo delante de toda la escuela. Un silencio invadió el auditorio. Todos los estudiantes se giraron hacia él, con los ojos brillantes de expectación. Algunos susurraban con entusiasmo, otros contenían la respiración. Ethan sintió que le temblaban las piernas. Ya no era un aula, sino cientos de ojos fijos en él. Sabía que la señora Henderson no había elegido ese momento para honrarlo, sino para aplastarlo. Respiró hondo. Las palabras de su madre resonaron en su mente, tu talento no debe ocultarse. Debe brillar. Así que, a pesar de su miedo, se puso de pie. Sus compañeros se apartaron respetuosamente para dejarlo pasar. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero luego se intensificaron a medida que se acercaba al escenario. Frente a él, bajo los focos, se alzaba un magnífico y reluciente piano de cola negro, situado en el centro. Era como si el destino mismo hubiera preparado este momento. La señora Henderson esbozó una fría sonrisa. Creía que lo tenía atrapado. Pero no sabía que ese día, no sería ella quien escribiría la historia, sino él. Ethan se sentó frente al piano de cola. Le temblaban un poco las manos, pero esta vez no era de miedo. Era la electricidad del momento, la certeza de que iba a tocar delante de toda la escuela. El auditorio se sumió en un silencio casi sagrado. Incluso los más bulliciosos contenían la respiración. Se oía el discreto crujido del banco al acomodarlo. Colocó los dedos sobre las teclas frías. Por un instante, cerró los ojos. En su mente, resonó la voz de su abuelo. La música no es lo que tocas, Ethan. Es lo que haces sentir a los demás. Entonces empezó. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas, como una conversación susurrada. Luego, poco a poco, la melodía ganó intensidad, elevándose como una poderosa ola que arrasó con todo a su paso. Era una composición que él mismo había escrito, tarde en la noche, cuando se sentía invisible. Música que contenía soledad y dolor, pero también fuerza y esperanza. Cada acorde vibraba en el aire con perfecta precisión. Cada matiz parecía contar una historia, la de un joven al que habían querido silenciar, pero que, gracias a su arte, se alzó por encima de la burla. Poco a poco, los rostros del público cambiaron. Algunos estudiantes cerraron los ojos para sumergirse mejor. Otros permanecieron sin palabras, fascinados. Incluso los profesores parecían paralizados, abrumados por la profundidad de lo que escuchaban. Y entonces, Ethan desató toda su energía en un potente crescendo. Sus dedos recorrieron el teclado con una velocidad impresionante, como si bailaran. El sonido llenó cada rincón del auditorio, vibrando profundamente en los pechos. Cuando la última nota resonó y se desvaneció en el aire, el silencio volvió a caer. Un silencio denso y profundo, cargado de emoción. Se podría haber oído caer un alfiler. De repente, estalló una ovación. Aplausos atronadores, gritos de alegría, silbidos entusiastas. Toda la escuela se puso de pie, vitoreando a Ethan. Permaneció sentado un momento,
sin aliento, con los ojos ligeramente húmedos. Luego se levantó, inclinó la cabeza levemente en señal de humildad y retrocedió un paso. En la primera fila, algunos de sus compañeros coreaban su nombre. Incluso algunos profesores se pusieron de pie para aplaudir. Y en un rincón del escenario, paralizada, la señora Henderson observaba la escena. Le ardían las mejillas de vergüenza. Había querido destrozarlo delante de toda la escuela. Pero en ese momento, comprendió, al contrario, acababa de consagrarlo. Ethan ya no era el chico tímido e invisible. Se había convertido en una leyenda viviente en los pasillos de su instituto. Esa misma noche, el vídeo grabado por un valiente estudiante se viralizó en redes sociales. Mostraba a la señora Parker obligando a Jamal a tocar el piano entre risas, y luego el momento mágico en que su música transformó la humillación en triunfo. Las reacciones fueron inmediatas. ¿Cómo puede un profesor menospreciar a un niño de esa manera? Miles de comentarios expresaron su indignación. Mirad la dignidad de este chico a pesar de la crueldad, escribieron otros. Los medios locales se hicieron eco de la noticia. A la mañana siguiente, los reporteros ya estaban afuera de la escuela. La señora Parker, antes respetada por algunos, se convirtió en el símbolo de un racismo flagrante e intolerable. Presionada por los padres y el público, la administración escolar anunció una investigación disciplinaria inmediata. Jamal, por su parte, se mantuvo humilde. No atacó a nadie ni buscó venganza. Su único deseo era simple: solo quiero que seamos respetados, que seamos vistos por quienes somos, no por el color de nuestra piel. Esta madurez le valió aún más la admiración de la comunidad. Muchos lo veían como un ejemplo, una voz de esperanza más allá de su edad. Unos días después de la asamblea, la escuela organizó una reunión extraordinaria para todo el alumnado y el personal. La directora, la señora Wilson, estaba de pie en la plataforma, con el rostro serio pero decidido. Hoy necesitamos hablar sobre un incidente reciente y cómo se gestionó. Lo ocurrido no es solo una cuestión de disciplina, es una cuestión de respeto e igualdad. Los murmullos resonaron en el auditorio. Todos sabían de qué se trataba. La señora Wilson continuó. Jamal Johnson fue sometido a una humillación inaceptable. Su dignidad y talento fueron puestos a prueba injustamente, pero él transformó esta dura prueba en un ejemplo de coraje y fortaleza. Allí hizo una pausa, con expresión severa, y añadió: tras una investigación, la señora Parker dejará de formar parte de nuestro personal docente. Esperamos que este incidente nos sirva de lección a todos: no se tolerará ninguna forma de racismo, burla ni abuso de autoridad. Se hizo un respetuoso silencio, seguido de un aplauso entusiasta. Jamal sintió una oleada de emoción. Los estudiantes que lo rodeaban se pusieron de pie para felicitarlo, algunos con lágrimas en los ojos. Más tarde, en los pasillos, las miradas habían cambiado. Los compañeros que antes ignoraban o subestimaban a Jamal ahora lo saludaban con respeto. Los propios profesores expresaron su admiración por él, reconociendo su serenidad, dignidad y fuerza interior. En casa, Jamal les contó a sus padres lo sucedido. Estaban orgullosos y les brillaban los ojos. Has demostrado a todos que el verdadero coraje es mantenerse fiel a uno mismo, incluso frente a la injusticia, dijo su madre. Jamal sonrió humildemente, mirando su piano, el que pertenecía a su abuelo. Esto es solo el comienzo. Mi música no es solo para mí. Puede cambiar las cosas. Y así, la humillación impuesta se transformó en un triunfo duradero. Jamal ya no era solo un estudiante tímido, se había convertido en un símbolo de valentía y resiliencia, capaz de afrontar la injusticia con gracia y talento. En su corazón, sabía que cada nota que tocaría a partir de ahora llevaría un mensaje: la dignidad y el talento trascienden todas las formas de odio y discriminación.